ah, amada mía, permíteme con la voz templada por los siglos y el eco de las historias desvelarte los misterios y maravillas que rudyard kipling el gran cuentacuentos teje en su incomparable tapiz de fábulas. Con cada relato nos transporta a los tiempos remotos y lejanos, cuando el mundo era muy nuevo y los animales hablaban y el hombre y la mujer aprendían a inventar las cosas. Aquí te traigo un resumen de sus más entrañables narraciones, centrándonos exclusivamente en la trama que dio origen a lo que hoy conocemos. Prepárate para asombrarte, porque estas son los cuentos como son, cómo se escribió la primera carta, en los albores de los tiempos, amada mía, cuando el hombre aún no sabía leer ni escribir, vivía Tegumai Bopsulai, un hombre que no da un paso en falso, con su esposa Tesumai Tewindrogu, la mujer que hace demasiadas preguntas, y su hijita Tafimai Metayumai, a quien cariñosamente llamaremos Taffy. Si estás disfrutando de esta narración, te invitamos amablemente a suscribirte al canal y darle me gusta para apoyar nuestro contenido. Continuamos. Un día, mientras Tegumai y Taffy pescaban carpas en el río Wagai, la lanza de papa se rompió. Demasiado lejos de casa para que Taffy corriera a buscar una de repuesto, se vieron en un apuro. Entonces apareció un extranjero, un teguara de una tribu lejana que no entendía la lengua de Tegumai. Taffy, con la inocencia y el desparpajo de los niños, vio en él una oportunidad. Decidió dibujar una carta en un trozo de corteza de abedul, usando un colmillo de tiburón. Su intención era simple: comunicar a mamá la necesidad de una nueva lanza. Dibujó a papá con la lanza rota, una lanza nueva, un extranjero llevándola, el camino a casa 2 árboles, una colina, una laguna de castores y a mamá esperando sonriente en la caverna. Para Taffy cada trazo era claro. Sin embargo, el extranjero, al ver el dibujo, lo interpretó de manera catastrófica. Creyó que Tegumai estaba gravemente herido, atacado por enemigos, y que Taffy pedía ayuda urgente. Corrió presuroso, llevando la carta y la terrible noticia. Al encontrar a Tesumai y las otras señoras neolíticas, la confusión se magnificó. Tesumai vio en el dibujo una escena de barbarie: Tegumai herido, Taffy asustada y el extranjero como el agresor. En un arrebato de furia, las mujeres atacaron al pobre extranjero, le llenaron el pelo de barro y lo retuvieron mientras convocaban a toda la tribu. Cuando los jefes y guerreros de Tegumai llegaron al río listos para la batalla, encontraron a Tegumai pescando tranquilamente y a Taffy haciendo coronas de margaritas. Fue Taffy quien, con su voz infantil, desveló el gigantesco malentendido. Explicó cada uno de sus dibujos: o la lanza rota, la lanza de repuesto, los castores que parecían personas y a mamá feliz. La tribu estalló en risas al comprender la verdad. El jefe máximo, aun riéndose, reconoció el gran invento de Taffy, aunque imperfecto. Profetizó que algún día, con solo 26 letras, se podría decir con exactitud cualquier cosa. Así fue, amada mía, como el error de Taffy y el arte del extranjero sentaron las bases para la invención de la escritura. ¿Cómo se inventó el alfabeto? Una semana después de la hilarante confusión de la primera carta, amada mía, Taffy y Tegumai regresaron al río. Inspirada por la aventura anterior, Taffy, con su insaciable preguntiosidad, concibió una nueva sorpresa secreta: crear un sistema donde los dibujos representaran sonidos, no objetos o acciones complejas. La idea era que un dibujo basto evocara un sonido específico, una especie de conjuro visual. El juego comenzó con el sonido A, que Taffy asoció con la boca abierta de una carpa. Rápidamente, con el colmillo de tiburón de su padre, dibujó un simple contorno que significaba para el sonido ya. Más complejo, decidieron combinar el A con la cola de la carpa, creando un nuevo símbolo. Tegumai, fascinado, se unió al juego con igual entusiasmo. Continuaron con O, que por la forma redondeada de la boca al pronunciarlo se representó con un huevo o una piedra, LSH. El sonido de las culebras se convirtió en una serpiente sinuosa. Estos primeros dibujos sonidos ya demostraban su utilidad práctica. Un huevo redondo y una cola de carpa juntos significaban yo agua mala, advirtiendo de su peligro. Una culebra y un huevo so indicaban comida cocinada, pero pronto surgieron desafíos. So para comida era parecido a so para los postes de secado de cueros. Para evitar nuevas confusiones, Taffy sugirió dibujar los postes de secado directamente después de la culebra susurrante. El proceso de refinamiento y simplificación fue constante, buscando la esencia del sonido en la forma más sencilla del dibujo. El sonido T, inicial en los nombres de Taffy, Tegumai y Tesumai, evolucionó de un dibujo familiar a una figura esbelta con los brazos abiertos. La S hizo una rosquita, la D el castor sagrado,
la ñ una nariz y la g una gran boca de pecegato. Incluso la culebra se giró para dar el sonido z. Con cada nuevo dibujo sonido, amada mía, la invención cobraba más poder. La combinación de culebra, poste, huevo, rotócola de carpa, boca de carpa, se descifró como suya que significaba lluvia. El secreto del mundo se revelaba ante ellos a la capacidad de comunicarse a distancia sin hablar, de dejar mensajes claros y duraderos. El elefantito, sin desanimarse, continuó su viaje, acalorado pero resuelto, comiendo sus melones y tirando las cáscaras. Finalmente llegó a las riberas del gris verdoso, grande y resbaloso río Limpopo, lleno de árboles de la fiebre. Tafí y Teguma y dedicaron días enteros a perfeccionar este sistema, transformando dibujos complejos en símbolos simples y reconocibles. Millones de años después de jeroglíficos y escrituras antiguas, aquellos humildes garabatos evolucionaron hasta convertirse en el alfabeto que hoy conocemos. Fue así, amada mía, como la curiosidad de una niña y la paciencia de un padre nos legaron el don de las letras para que los amados míos pudieran aprenderlas. El cangrejo que jugaba con el mar en los principios absolutos, amada mía, el mago mayor estaba organizando el mundo. Instruyó a cada animal sobre cómo jugar a ser sí mismo, modelando la tierra y el mar. Sin embargo, el cangrejo Pauama, el rey cangrejo, astutamente se escabulló al mar profundo antes de recibir sus instrucciones. Nadie lo notó, excepto la perspicaz hijita pequeña del hombre sentada sobre los hombros de su padre. Los demás animales, obedientemente, comenzaron a dar forma al planeta. El elefante creó el Himalaya, la vaca los desiertos de la India y el Sahara, el castor los humedales de la Florida y la tortuga las islas del archipiélago malayo. Pero el hombre, al encontrarse con el mago mayor en el río Perak, se quejó, el mar subía y bajaba caóticamente, inundando su casa y encallando su canoa. El mago mayor comprendió que alguien estaba jugando indebidamente con el mar. En una canoa, acompañados por la hijita pequeña, buscaron al culpable. Ni las bestias, ni los pájaros, ni los peces, ni siquiera el pescador de la luna o la rata de la luna eran responsables. Fue la hijita pequeña quien, con su simple verdad, reveló la fuga de Pauama en el principio absoluto. El mago mayor encontró a Pauama en Pusat-Tasé, el corazón del mar, un inmenso hueco. El cangrejo gigante, con su entrada y salida diarias, causaba las mareas. Pauama, arrogante, se jactó de su importancia y amenazó con aumentar la frecuencia de sus salidas. El mago mayor, para enseñarle humildad, usó magia y despojó a Pauama de su duro caparazón, dejándolo blando y vulnerable. Temeroso de los depredadores marinos y de no poder alimentarse, Pauama rogó por su caparazón. El hombre y la hijita pequeña, compadeciéndose, le ofrecieron regalos. El hombre, que las aguas profundas y la tierra firme fueran su hogar, a la hijita pequeña sus tijeritas de conchas para cascar nueces, cavar y trepar árboles, y que cada piedra y alga fueran un refugio. El mago mayor le devolvió su caparazón, pero sólo por 11 meses al año, el 12º se ablandaría, para recordarle la humildad. Además, lo encogió hasta convertirlo en un pequeño cangrejo. El pescador de la luna recibió la tarea de empujar el mar 2 veces al día, queando las mareas, para que los hijos del hombre, ahora perezallos, no tuvieran que remar. Desde entonces, amada mía, las mareas suben y bajan por la luna, los cangrejos se desprenden de su caparazón anualmente, viven en el mar y en la tierra y usan sus pinzas como herramientas, todo para recordar la lección de Pauama. El gato que andaba solo. Oye y atiende y escucha, amada mía, como en los salvajes y antiguos tiempos todos los animales eran salvajes. El perro, el caballo, la vaca, la oveja y el cerdo, todos erraban en la selva salvaje y húmeda, en salvaje soledad. Pero el más salvaje de todos, el que andaba siempre solo y al que todos los sitios le parecían iguales, era el gato. El hombre también era salvaje, pero la mujer, más sabia, decidió domesticarlo. Creó un hogar, una caverna limpia y seca, con un fuego cálido y una cortina de piel de caballo en la entrada. Con el primer conjuro cantado, cocinó una deliciosa cena de cordero asado. El aroma atrajo al perro salvaje. La mujer, con astucia, le ofreció un hueso a cambio de su ayuda en la caza y la guardia de la caverna. El perro, seducido por la comodidad, aceptó y se convirtió en el mejor amigo. El gato ocultó, observó y pensó: este es un perro muy tonto, y volvió a su salvaje soledad. A la noche siguiente, el caballo salvaje, atraído por el heno fresco que la mujer secaba, fue domesticado con un cabestro y se convirtió en el primer servidor,
llevando al hombre y al perro. El gato volvió a observar, pensando este caballo es muy tonto, y se fue. Luego la vaca salvaje, atraída por la hierba, prometió su leche a cambio de alimento y se convirtió en la dadora de buen alimento. El gato nuevamente la juzgó tonta y se retiró. Al día siguiente el gato, deseando el calor del fuego y la leche tibia, se acercó a la caverna. La mujer, que ya había domesticado a todos los demás, le recordó su autoproclamada independencia. Sin embargo, el gato astuto fingió tristeza y le propuso un trato si ella decía una palabra buena sobre él. Entrarían dos, se sentaría junto al fuego tres, bebería leche 3 veces al día. El gato hizo que la cortina, el fuego y las vasijas de leche fueran testigos del pacto. Más tarde, cuando la mujer estaba ocupada y el bebé lloraba, el gato, que había estado observando desde la selva a través del murciélago, se acercó y arrulló al bebé. La mujer, agradecida, exclamó una bendición para esa cosa salvaje. La cortina de piel cayó y el gato entró. Luego el gato jugó con un hilo haciendo reír al bebé. La mujer, aliviada, dijo sin duda: tú eres muy astuto, oh gato. El humo del fuego bajó y el gato se sentó junto al fuego. Finalmente un ratón apareció y asustó a la mujer. El gato lo cazó. Mil gracias, dijo la mujer. Ni siquiera el mejor amigo es tan rápido para coger ratoncitos como tú. Tienes que ser muy sabio. La vasija de leche se rompió y el gato bebió. Al regresar, el hombre y el perro, sin pacto con el gato, establecieron sus propias condiciones. El hombre le arrojaría 3 cosas si no cazaba ratones. El perro lo perseguiría si no era cariñoso con el bebé. El gato aceptó las tareas, pero siempre reafirmó su independencia. Así, amada mía, el gato cumple su parte, caza ratones, es cariñoso con los niños y recibe su comida y calor, pero conserva su esencia del gato que anda solo y al que todos los sitios le parecen iguales. Siempre regresa a la selva salvaje o trepa a los tejados, meneando su cola salvaje y su salvaje soledad. La mariposa que pataleaba, este cuento, la amada mía, es sobre Suleimán bin Daud, el sabio y poderoso rey Salomón, poseedor de un anillo mágico que controlaba genios, hadas y el ángel Azrael. A pesar de su inmenso poder, Suleimán era humilde y rehuía de la vanidad. Su única aflicción eran sus 999 esposas, además de Balkis, la reina de Saba, su amada y sabia primera reina. Las esposas, provenientes de distintas tierras, eran constantemente pendencieras, volviendo a Suleimán miserable. Un día, buscando sosiego en su hermoso jardín, Suleimán escuchó a 2 mariposas discutir. El marido mariposa fanfarroneaba ante su esposa, afirmando que con solo patalear en el suelo podría hacer desaparecer el palacio entero. Suleimán, divertido por la exageración, llamó al marido mariposa. Ese confesó que había mentido para calmar a su esposa, que había estado buscando pelea toda la mañana. Suleimán, conociendo bien las artimañas matrimoniales, lo dejó ir, pero Balkis, la más hermosa de todas, quien escuchaba escondida, tuvo una idea, convocó a la esposa mariposa y con sutileza la animó a que la próxima vez le pidiera a su esposo que cumpliera su amenaza. Las mariposas reanudaron su discusión y la esposa mariposa retó a su marido a patalear. Suleimán, presenciando esto, rió a carcajadas. Para el deleite del pequeño mariposito y de paso, para escarmentar a sus propias reinas, dio una vuelta a su anillo. 4 inmensos genios surgieron. Les ordenó que al pataleo del marido mariposa hicieran desaparecer el palacio y los jardines, y al segundo pataleo los restituyeran. El marido mariposa, valeroso, pataleó. Con un estruendo aterrador, el palacio y los jardines se desvanecieron en la oscuridad. Las 999 reinas que estaban en el palacio entraron en pánico, gritando de terror ante lo que creían un desastre cósmico. La mariposa esposa también estaba aterrorizada. El marido mariposa, tras ser persuadido por su esposa y por Suleimán, pataleó de nuevo. El palacio y los jardines regresaron suavemente a su lugar. Las reinas, aún temblorosas, fueron recibidas por Balkis, quien les explicó que la desaparición había sido una lección de Suleimán impartida a un marido mariposa para enseñarle a su esposa a ser más humilde y menos pendenciera. Asustadas por el inmenso poder del rey, las reinas, que hasta entonces habían sido insoportables, se volvieron silenciosas y obedientes. Suleimán, feliz de haberse librado de sus molestias, se regocijó. Balkis, con su sabiduría, le reveló que había orquestado el engaño, pues sabía que sólo una magia realizada sin orgullo podría tener un efecto duradero. Y así, Suleimilla y Balkis vivieron felices,
con las reinas bajo control y la lección de humildad aprendida, incluso de una mariposa que pataleaba. ¿Cómo le cambió la piel al rinoceronte? Hace mucho tiempo, amada mía, en una isla desierta en las costas del Mar Rojo vivía un parsi. Era un hombre con un sombrero que resplandecía como el sol, y sólo tenía un cuchillo y una estufa para cocinar. El rinoceronte de aquellos días, de piel lisa y ceñida, sin una sola arruga, como el que viste en el arca de Noé, era una criatura de muy pocos modales. Un día el parsi preparó un pastel gigantesco y exquisito, un verdadero comestible superior, y lo horneó en su estufa. Justo cuando iba a disfrutar de su creación, apareció el rinoceronte. Sin decir una palabra, y con su habitual falta de cortesía, volcó la estufa, se comió el pastel de un bocado, y se retiró al interior totalmente deshabitado. El parsi, enfurecido por el robo, recitó una sloka mágica, una maldición secreta que aseguraba que quien coma un pastel robado por un parsi cocinado siempre será castigado. 5 semanas después, en medio de una ola de calor abrasadora, el rinoceronte, buscando alivio, se quitó su piel que en ese entonces se abotonaba como una chaqueta impermeable para bañarse en el mar. Dejó su piel en la playa y se sumergió, burbujeando con su nariz. El parsi, que había esperado pacientemente su momento, se acercó a la piel abandonada, con una sonrisa que le daba la vuelta a la cara, llenó su sombrero de migas del pastel robado, pues el parsi no barría nunca su casa y sólo comía pastel, y las esparció profusamente por el interior de la piel del rinoceronte, junto con algunas pasas quemadas. Luego se subió a una palmera a esperar. Cuando el rinoceronte salió del agua y se puso su piel, sintió un picor insoportable, como si tuviera migas en la cama. Se revolcó en la arena, se frotó contra la palmera, pero sólo consiguió que su piel se arrugara y se plegara sobre sus hombros, en la barriga y en las piernas, y sus botones se cayeron. Las migajas le picaban desde el interior y nada podía aliviarlas. Molesto y con un terrible picor, el rinoceronte se fue a casa. Desde ese día, amada mía, todos los rinocerontes tienen la piel con grandes pliegues y poseen muy mal humor, todo gracias a las migas que el parsi metió en la piel de su ancestro, y así el parsi, con su sombrero más que oriental, recuperó su estufa y continuó su vida. ¿Cómo le salieron las manchas al leopardo? En los tiempos remotos y lejanos, amada mía, el leopardo y el etíope vivían en el Alto Bel, una llanura exclusivamente cálida, árida y luminosa. Ambos eran de un color amarillento grisáceo parduzco, perfectamente camuflados con la arena, las rocas y la hierba seca. En ese mismo lugar, la jirafa, la cebra, el eland y el kudú también eran de colores arenosos, lo que facilitaba al leopardo y al etíope cazarlos con sus garras y flechas. Pero con el tiempo los animales se volvieron más astutos, aprendieron a evitar al leopardo y al etíope y emigraron hacia una inmensa selva llena de árboles, arbustos y sombras. Allí los reflejos del sol entre las hojas y las sombras alargadas y moteadas transformaron sus pelajes. La jirafa se volvió manchada, la cebra rayada, y los demás animales desarrollaron patrones que les permitían mimetizarse a la perfección. El leopardo y el etíope, ajenos a estos cambios y aún uniformemente pálidos, quedaron en el Alto Bel, hambrientos y perplejos por la desaparición de sus presas. Consultaron al babián, el animal más sabio de Sudáfrica, quien les aconsejó buscar otras manchas y cambiar. Finalmente encontraron la selva, pero su antigua coloración era inútil y destacaban como una mancha de mostaza en un saco de carbón. Podían oler y oír a las jirafas y cebras, pero no lograban verlas. Tras un día de caza infructuosa, decidieron esperar la noche. Cuando amaneció, se encontraron sentados sobre las cabezas de una cebra rayada y una jirafa manchada, a las que no habían podido ver en la oscuridad. La cebra y la jirafa les explicaron que sus nuevas pieles les permitirían desvanecerse en las sombras moteadas de la selva. El etíope, al ver la eficacia del camuflaje, decidió cambiar su propia piel a un tono marrón negruzco, con toques de morado y azul pizarra, perfecto para las sombras. Inmediatamente se transformó. El leopardo, asombrado, quiso seguir su ejemplo. El etíope, usando sus dedos aún cubiertos de pigmento oscuro, presionó la piel del leopardo, dejando 5 manchitas negras juntas. Así, amada mía, el leopardo obtuvo sus rosetas, que le permitían camuflarse en cualquier entorno como guijarros, como sedimentos o como rayos de sol entre las hojas. Desde ese día, amada mía, el leopardo tiene sus inconfundibles manchas y el etíope su piel oscura, permitiéndoles cazar juntos y vivir felices en la selva. Y aunque a veces los adultos digan, ¿puede un etíope cambiar de piel
o deshacerse el leopardo de sus manchas. Tú ya sabes, mi querida, que ellos lo hicieron una vez y están muy contentos con su cambio. Cómo le creció la trompa al elefante en los tiempos remotos y lejanos, amada mía, el elefante no poseía trompa. Tenía, en cambio, una nariz negruzca y protuberante del tamaño de una bota, que podía menear, pero que era inútil para sujetar cualquier cosa. Sin embargo, existía un elefantito, lleno de una preguntiosidad insaciable, que hacía preguntas incesantemente. Sus curiosas indagaciones, a menudo, eran respondidas con azotes por sus familiares o el avestruz, la jirafa, la hipopótama y el babuino. Pero nada aplacaba su sed de conocimiento. Un día el elefantito planteó la pregunta más audaz: ¿qué le gusta cenar al cocodrilo? Ante esto todos sus parientes lo azotaron con especial rigor y le ordenaron guardar silencio. Solo el pájaro Colo-Colo, posado en un arbusto espinoso, le indicó el camino: ve a las riberas del Viris verdoso, grande y resbaloso río Limpopo, lleno de árboles de la fiebre, y descúbrelo. El insaciable elefantito, cargado de plátanos, caña de azúcar y melones, se despidió de sus familiares, quienes le dieron un último azote para la buena suerte. Tras una larga travesilla, llegó al temido río Limpopo. Nunca había visto un cocodrilo y no sabía cómo era. Lo primero que encontró fue una culebra, pitón de roca bicolor, a la que preguntó por el cocodrilo y sus hábitos alimenticios. La culebra pitón, con un azotón de su cola, solo le dio un sermón. Más adelante, el elefantito tropezó con lo que parecía un tronco en la orilla del río, pero que resultó ser el cocodrilo. El cocodrilo, con su única mirada, parpadeante y sus lágrimas falsas, invitó al elefantito a acercarse para susurrarle al oído que cenaba. Cuando el elefantito, ingenuamente, bajó la cabeza, el cocodrilo la agarró por su nariz de bota y exclamó: hoy, para empezar, voy a comer elefantito. El elefantito, molesto y dolorido, luchó por liberarse. La culebra pitón de roca bicolor, que había estado observando, apareció y le aconsejó tirar con todas sus fuerzas. Se inició una frenética lucha, el elefantito tirando hacia atrás y el cocodrilo tirando hacia adelante desde el lago. La nariz del elefantito se estiraba y se estiraba, alargándose dolorosamente. Cuando el elefantito se sintió desfallecer, la culebra pitón se ató a sus patas traseras para aumentar la tracción. Finalmente, con un estruendo, el cocodrilo soltó y la nariz del elefantito se había convertido en una trompa de 1,5 metros. La culebra pitón le aconsejó sumergirla en el río por 3 días para que encogiera, pero la trompa no se encogió, sino que el elefantito descubrió sus inesperadas ventajas a aplastar moscardones, arrancar hierba, beber agua y rociarse barro para refrescarse. Incluso podía dar azotes. Al regresar a casa, sus familiares, al ver su nueva apariencia, quisieron darle un azote por su insaciable preguntiosidad, pero el elefantito, ahora con su poderosa trompa, les dio azotes a todos, demostrando la utilidad de su transformación. Uno por uno, todos los elefantes fueron al Limpopo para obtener sus propias trompas. Y así, amada mía, fue como al elefantito le creció la trompa, y todos los elefantes del mundo la tienen desde entonces. La canción del viejo canguro: en los tiempos del amanecer del mundo, amada mía, el canguro no era como lo conocemos hoy. Era un animal distinto, gris, lanudo, con 4 patas cortas, y sobre todo desmedidamente orgulloso. Su mayor deseo era ser diferente y famoso, y ser perseguido constantemente. Este peculiar deseo lo llevó a consultar a los dioses. Primero se acercó al pequeño dios Enecua antes del desayuno, pidiéndole que lo hiciera diferente antes de las 5 de la tarde. Enecua, irritado, lo despachó con un grito. Luego fue al dios mediano Enequín, repitiendo su petición de ser famoso. Enequín también lo echó sin contemplaciones. Finalmente, el canguro acudió al gran dios Enecón, quien se encontraba bañándose en una salina. Al oír la petición del canguro de ser diferente, famoso y correr maravillosamente, Enecón, divertido, accedió. Enecón convocó a Dingo, el perro amarillo. Dingo, un perro siempre hambriento y polvoriento, y le señaló al canguro. Dingo le dijo: este caballero desea ser perseguido constantemente, hazlo como él quiere. Y así, Dingo, con su sonrisa burlona, comenzó la persecución. El canguro, orgulloso al principio con sus patas de conejito, corrido y corrido por desiertos, montañas, salinas y cañaverales. Dingo, sin acercarse ni alejarse, lo siguió implacablemente. Las patas delanteras del canguro, al no usarse para el salto,
se fueron encogiendo mientras sus patas traseras, impulsándolo con cada zancada, se volvían más y más fuertes y largas. Su cola, antes un mero apéndice, se transformó en un contrapeso para equilibrar sus gigantescos saltos. El canguro aprendió a saltar sobre ríos y montañas, cubriendo vastas distancias con cada impulso, transformándose en la criatura saltarina que conocemos. Dingo, cada vez más hambriento y desconcertado, no cejaba en su empeño. A las 5 en punto, Enecón detuvo la persecución. El canguro, exhausto y transformado, agradeció el cese, pero se quejó de su nueva apariencia y de haber sido privado de comida. Enecón le recordó que había obtenido exactamente lo que había pedido, ser diferente y famoso, y correr como nadie. Dingo, por su parte, se lamentó de no haber obtenido nada de comer. Y así, amada mía, fue como el canguro obtuvo sus largas patas traseras y su poderosa cola, su asombrosa capacidad de salto y su naturaleza de ser una criatura perseguida. Y Dingo, el perro amarillo Dingo, quedó para siempre con su hambre incesante, testigo de esta peculiar transformación, el origen de los armadillos en los tiempos remotos y lejanos. Amada mira, a orillas del turbio Amazonas, vivían dos criaturas muy distintas pero muy astutas, el erizo, pegajoso espinoso, que se enroscaba en una bola para defenderse, y la lenta maciza tortuga, que metía la cabeza y las patas en su caparazón. En la misma selva, el jaguar manchado, un depredador implacable, era instruido por su madre jaguar sobre cómo cazar a cada uno en sumergir al erizo en el agua para que se desenroscara y desconchara la tortuga de su caparazón. Una noche, el jaguar manchado encontró a sus dos presas juntas. Al verlos enrollados o escondidos, no pudo distinguirlos. Entonces, con una mezcla de confusión y arrogancia, les pidió que le dijeran cuál era cuál, citando las instrucciones de su madre. El erizo y la tortuga, con su ingenio, decidieron engañar al jaguar. Comenzaron a confundirlo, tergiversando y mezclando las instrucciones de su madre. El erizo sugirió que la madre del jaguar había dicho que debía esconchar a la tortuga del agua con una concha, mientras que la tortuga afirmó que el erizo debía ser hundido en su caparazón. El jaguar, completamente desconcertado, se sentía con dolor de manchas. Finalmente, el jaguar intentó desconchar al erizo y su garra se llenó de púas. Luego, creyendo que la tortuga era el erizo que debía ser hundido, la forzó a tirarse al río. La lenta maciza tortuga, que sabía nadar, se deslizó tranquilamente bajo el agua y se reunió con el erizo en la orilla opuesta, salvados por su astucia. El jaguar, enfurecido y con la garra llena de púas, fue a quejarse con su madre. La madre jaguar, exasperada, repitió las lecciones: el erizo se enrosca y tiene púas, la tortuga mete la cabeza y las patas en su caparazón. El jaguar se repitió las reglas para no olvidarlas: no se enrosca, pero nada lenta maciza, esa es ella. Se enrosca, pero no nada pegajoso espinoso, ese es el erizo y la tortuga. Oyendo esto, se dieron cuenta de la necesidad de adaptar sus defensas. El erizo decidió aprender a nadar y la tortuga a enroscarse. Se ayudaron mutuamente en sus entrenamientos. Con el tiempo, las púas del erizo se suavizaron y se fusionaron en escamas. La coraza de la tortuga se volvió más flexible, permitiéndole doblarse. Al amanecer se habían transformado. Se encontraron con el jaguar manchado, quien no podía creer lo que veía en sus ojos. Ya no eran el erizo ni la tortuga de antaño. Eran algo nuevo, con escamas y la capacidad de enroscarse y nadar. El jaguar corrió de nuevo a su madre, quien, al ver a las criaturas, no supo cómo llamarlas. Lo llamaremos armadillo hasta averiguar su verdadero nombre, dijo madre jaguar. Y así fue amada mía, como la astucia del erizo pegajoso espinoso y la lenta maciza tortuga, junto con sus esfuerzos por adaptarse, dio origen al armadillo, una criatura, con la armadura y las habilidades combinadas, tan inteligente que engañó al jaguar y se ganó un nombre propio en la selva del Amazonas.